El diccionario define la palabra integridad, el estado de estar completo, no dividido. Cuando tengo integridad, mis palabras y mis obras coinciden. Una persona con integridad no divide su lealtad, ni finge ser de otra manera. Eso sería hipocresía. La integridad fusiona el decir, el pensar y el actuar para formar una persona completa. O sea que cuando hablamos de integridad, estamos hablando de que una persona va a tener el mismo lineamiento en lo que habla, en lo que piensa y cómo actúa. Esas tres cosas determinan que alguien no está dividido, está completo. Enseña poquito si quiere, pero eso poquito que enseña tiene que ir fusionado a un estilo de vida para que pueda ser creíble. Ahí es donde las personas te comienzan a tomar en serio, te comienzan a oír de verdad. Por eso está pasando que mucha gente no es efectivo en su prédica. En la teoría muy bueno, pero en la práctica, y la gente escucha, se da cuenta si lo que realmente está viviendo es una verdad en su vida primero, que nuestra conducta tiene que reflejar nuestras creencias, porque aquel que es deshonesto, que no es íntegro en las cosas pequeñas, tampoco lo va a hacer en las cosas grandes. Aquí hay que aclarar algo tremendo, porque quien no ha sido fiel, por ejemplo, administrando una célula, ¿cómo lo vamos a poner a administrar o a guiar una iglesia? La integridad no es perfección, pero implica estar dispuesto a reconocer los errores y trabajar para mejorar. Porque para poder decirle a alguien, mira, busca de Dios, es porque primero ya yo lo busqué, lo estoy buscando. Me estoy esforzando para buscarlo, porque yo no puedo decirle a alguien, busca a Dios, ora, ayuna o haz tal cosa, y yo no hago eso. Atención, porque mucha gente tristemente está viviendo así. Ahí no hay sinceridad, ahí no hay integridad. En ese momento se asustó, le dio el micrófono al esposo y retrocedió unos pasos atrás y comenzó a decirle al Señor, Señor, perdóname, no me vayas a quitar la vida aquí, sé que lo estoy haciendo mal. Y comenzó a decirle, Señor, ten misericordia de mí, porque yo ahora entiendo que esto no es un juego, ahora entiendo que esto es serio. Hay que tomar en cuenta que Dios no es un yeso que está ahí, que no hace nada, que no ve, que no siente, que no. La Biblia dice que Dios se está moviendo dentro de nosotros, en medio de la alabanza de su pueblo, y está observando qué es lo que realmente nosotros estamos haciendo. Entonces, fíjate, y si pasara lo que pasaba en el Antiguo Testamento, que en el Antiguo Testamento el que entraba en el lugar santísimo, no en una condición apta, lo sacaban muerto de ese lugar. Entonces, ¿cómo usted puede montarse en un púlpito y yo en una condición no apta, bravo, con resentimiento, con odio, con rencor, con falta de perdón? ¿Cómo te vas a subir ahí así? Y si te da un infarto allí, y si te da un paro respiratorio ahí, y eso no ha pasado en muchos lugares o con muchos de nosotros, porque realmente Dios ha sido bueno y nos está dando chance para la reflexión, para hacer los cambios, para hacer todo lo que efectivamente tengamos que hacer. Esto aparentemente esto iba a ser un tema bastante suave, ¿no? Íbamos a hablar suavecito, pero seguimos hablando con sabrosura. Bueno, pendiente, porque hoy traemos un tema maravilloso. Hoy no vamos a trabajar con esos temas así tan fuertes como hemos venido trabajando. Vinimos con un tema más pausado, que será de bendición. Bueno, hoy traemos por acá una conferencia maravillosa llamada La importancia de la integridad. Y bueno, antes de comenzar esto, quiero hacer como que una especie de introducción para aclarar por qué, después de estar escuchando temas bastante fuertes, temas muy pesados, ¿por qué hoy tocó hablar de la integridad? Bueno, porque ahorita de todas maneras ustedes van a poder darse cuenta que estudiando este tema hay una fusión. Todo parece que estuviera enlazado, todo parece que estuviera relacionado una cosa con la otra. ¿Por qué lo decimos? Porque cuando hablamos de integridad hay muchas cosas que vamos a aprender hoy, que vamos a estar trabajando y que nos van a ayudar a entender por qué es importante la integridad en el mundo secular, en el mundo del cristianismo, en todas las áreas de la vida es importante ser íntegro. Y vamos a ir revisando por la escritura todo lo que tiene que ver, algunos textos bíblicos claros. Vamos a hablar incluso un poquito del hombre de Dios llamado Job,
que tiene mucho que enseñarnos en cuanto a su integridad. Y bueno, una cosa también que nos animó a hablar de este tema es porque la integridad es como la lealtad y es un producto que para encontrarlo hoy es muy difícil. Para tú encontrar a alguien íntegro, bueno, va a costar un poquito. Entonces, con la ayuda del Señor vamos a trabajar con este tema hoy para que todas las personas puedan ver cómo es una persona íntegra o por qué debemos ser íntegros y la importancia, lo que eso representa. Entonces, cuando efectivamente escuchamos por qué tenemos que ser íntegros o la importancia de la integridad, entonces nos vamos a dar de cuenta que tenemos que aprender esos principios para poder caminar en la integridad. Ahora, para comenzar esto, quiero, por ejemplo, dar una definición de lo que dice el diccionario de la palabra integridad. El diccionario define la palabra integridad como el estado de estar completo, no dividido. Cuando tengo integridad, mis palabras y mis obras coinciden. Esto es muy importante hablar de esto porque por acá dimos una conferencia que hablaba de la hipocresía. Correcto. Entonces, cuando fusionamos la integridad con el tema de la hipocresía, nos vamos a dar de cuenta del por qué necesito ser íntegro. Soy quien soy, no importa dónde estoy o con quién estoy. Para comenzar a revisar la escritura desde temprano, hoy en esta conferencia vamos a leer un texto bíblico que está en Proverbios capítulo 10, versículo 9. En esta versión dice: las personas con integridad caminan seguras, pero las que toman caminos torcidos tropezarán y caerán. Fíjate lo que dice esa versión. El que camina con integridad anda confiado, anda seguro. Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Esto es muy importante aclararlo porque, repito, lamentablemente la integridad es en la actualidad un producto perecedero. Una persona con integridad no divide su lealtad, ni finge ser de otra manera. Eso sería hipocresía. Entonces, esto es muy importante porque la Biblia nos está aclarando que el que camina en integridad no tiene temor, no está con temor de que lo van a acusar, de que lo van a sorprender, no, porque él tiene su confianza primero en Dios y segundo en que anda por la vida seguro porque es una persona íntegra. Ahora bien, la gente con integridad es gente completa. Por eso decíamos que el diccionario recalca que una persona que es íntegra es un estado de estar completo, no dividido. Y aquí dice, la gente con integridad es gente completa. Las personas con integridad no tienen nada que esconder ni nada que temer. Entonces, por eso es importante aclarar lo que dice el proverbio. El que camina en integridad anda confiado. ¿Por qué? Bueno, porque la gente que con integridad es gente completa. La persona con integridad no tiene nada que temer, no tiene nada que esconder. Su vida son libros abiertos. Una persona con integridad es la que ha establecido un sistema de valores ante el cual se mantiene toda la vida. Esta persona ha establecido una serie de principios y valores y en ellos se va a mantener toda la vida. Pero vamos a leer otro texto bíblico para ir aprendiendo un poquito más que es el tema de la integridad. Vamos a leer el Proverbio capítulo 11, versículo 3. En esta dice: la honestidad guía a la gente buena, la deshonestidad destruye a los traicioneros. Oiga esto, que esto está tremendo. La integridad de los rectos lo encaminará, dice esta versión. Pero me gusta más como dice ahí. Vamos a volverlo a leer. La honestidad guía a la gente buena. La honestidad, la integridad, la rectitud guía a la gente buena. ¿Y qué más dice? La deshonestidad. Ahora la deshonestidad destruye a los traicioneros. Destruye a los traicioneros. Mire esto está tremendo. La integridad no es tanto lo que hacemos, sino lo que somos. Y lo que somos, a su vez, determina lo que hacemos. Por eso es muy importante tener integridad, porque la integridad va a permitir que muchas puertas se abran. Porque mire, para encontrar gente íntegra, gente honesta, gente sincera, gente transparente, hay que hacer un curso. Pero fíjese, los hijos de Dios, la gente que
alguna forma ha recibido a Jesús en el corazón y que, bueno, tiene al Espíritu Santo y que se identifica con la fe y que profesa, puede ser persona de fe, de devoción. Bueno, estas personas, todos nosotros deberíamos estar dando testimonio, deberíamos estar dando ejemplo de sinceridad, de transparencia, de integridad, de honradez. Por eso es importante esta conferencia. Por eso es importante entender los principios, porque no nacimos aprendidos. Es importante recibir la formación para poder establecer un sistema de principios, un sistema de valores. Y a partir de que hemos establecido un sistema de valores, un sistema de principios, establecernos en ellos. Que nada nos mueva, que el soborno no nos mueva, que la corrupción, que no. Nada de lo que efectivamente nos esté rodeando nos puede mover. Cuando hemos establecido un sistema de valores, un sistema de principios en nuestra vida, no nos vamos a mover. Así estemos pasando por dificultades económicas, así estemos pasando por dificultades financieras, problemas en el hogar, en el matrimonio, con los hijos, cualquier cosa. Cuando hemos decidido establecer delante de Dios un sistema de valores, pase lo que pase, venga lo que venga, nosotros vamos a permanecer allí. Entonces, ¿qué va a pasar allí? Bueno, que se va a cumplir lo que dice la palabra. Primero, ¿qué dice la palabra? Primer versículo. Bueno, el que anda con integridad anda confiado. Y el que anda en integridad, dice el segundo texto que acabamos de leer, la integridad guiará o encaminará a los rectos. Amén. Fíjese, aquí vamos a ver algo tremendo. Y fíjate que hay un texto bíblico que queremos tocar ahora y está en la carta al pastor Tito, y vamos a buscar el capítulo 2 y vamos a ir al versículo 7. Hay algo tremendo que quiero tocar acá. La integridad determina quiénes somos y cómo responderemos aún ante situaciones de conflicto. Cuando venga la situación, venga la prueba, venga la dificultad, venga un problema de salud, un problema de diversas maneras, bueno, la integridad es lo que de alguna forma nos va a mantener firme en los principios que creemos, en la palabra de Dios, en lo que ciertamente profesamos. Es la integridad lo que nos va a permitir permanecer firme ante cualquier circunstancia de la vida. Incluso antes de que aparezca el conflicto, también la integridad nos va a permitir estar allí. Y vamos a leer en Tito, capítulo 2, versículo 7, para entender un poquito más. Dice, y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones, que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tus enseñanzas. Fíjate, Pablo le diciéndole al pastor Tito, preséntate tú en todo como ejemplo, y usa esto tremendo, y lo primero que dice es en buenas obras, siempre, mantente allí, venga lo que venga, pase lo que pase, estés enfrentando la situación como pastor, como líder principal en la congregación, o como pastor misionero, o como evangelista. En buenas obras, preséntate tú siempre como ejemplo. Bueno, ahí lúcete en buenas obras, porque las buenas obras de alguna forma van a determinar tu integridad, independientemente de lo que estés viviendo, independientemente de lo que estés pasando. También le dice, en la enseñanza, también mantén la integridad. Trata de que lo que prediques, eso también lo vas a vivir. Lo que enseñes, eso también tiene que ser para ti un estilo de vida. Y también le dice, mostrando integridad en todo, en toda tu manera de ser, en tu manera de comportarte. ¿Sabe por qué es importante la integridad? Porque, bueno, todo ser humano experimenta deseos encontrados. Nadie, sin importar cuál espiritual sea, puede evitar esta batalla. La integridad es el factor que determina cuál prevalecerá. Luchamos todos los días, por ejemplo, con situaciones que demandan decisiones entre lo que queremos hacer y lo que debemos hacer. La integridad da origen a la regla básica para resolver todo tipo de problemas y todo tipo de tentaciones. Mira lo que hace la integridad. La integridad fusiona, escuchen esto, el decir, el pensar y el actuar para formar una persona completa. O sea que cuando hablamos de integridad, estamos hablando de que una persona va a tener el mismo lineamiento en lo que habla, en lo que piensa y cómo actúa. Esas tres cosas determinan
que alguien no está dividido, está completo. Porque la integridad hace que una persona sea completa. ¿En qué forma, pastor? Bueno, en la manera de hablar. ¿Cómo es eso? Bueno, que la manera de hablar está fusionada con la manera de pensar. Y la manera de pensar está fusionada con la manera de hablar. Las tres cosas están fusionadas. Esto es importante aclararlo porque tú ves gente diciendo una cosa, pero hacen otra. Tú ves a alguien muchas veces pensando de una manera, pero habla otra cosa. Entonces tú dices, wow, pero esta persona es rara. Porque él dice una cosa aquí, pero allá hace otra. ¿Por qué pasa eso, pastor? Bueno, porque sencillamente esa persona está demostrando con esa forma de ser que no hay integridad en su vida. Porque una persona que es íntegro trata por todos los medios de hacer lo que habla, lo que enseña. Por eso Pablo le decía a Timoteo, aquí no puede haber contradicciones. Tú eres el que te tienes que presentar primero como ejemplo. Ahí no puede haber contradicción. Preséntate tú primero. O sea que Pablo le estaba diciendo al joven Tito, o lo que tú vayas a enseñar, sea una realidad primero en tu vida, para que la gente vea que eso que tú enseñas es lo que tú vives. Es muy importante esto, porque muchas veces nosotros queremos, tú sabes, no enseñar así, con mucha profundidad. Ya va, pero habría que preguntarse, ¿tú estás viviendo eso? Eso que tú estás enseñando primero, ¿es una realidad en tu vida? ¿Ya has podido de alguna forma dominar esa área? ¿Ya has podido vencer? ¿Ya has trabajado en eso? Eso que tú estás enseñando, que tratas de transmitirle a otros, primero es una realidad en tu vida. ¿Y sabes qué me recuerda esto? Que la gente veía o le llamaba la atención el mensaje que Jesús transmitía, porque Jesús, dice la historia, que hablaba como el que tiene autoridad. ¿Cómo era eso, hermano? Bueno, sencillo. Lo que Jesús enseñaba, primero era una realidad en su vida. Por eso es que esas palabras llegaban a la gente directa, esas palabras taladraban a las personas. Porque la gente decía, oye, este hombre es tremendo. No solamente habla, sino que demuestra que lo que habla es una realidad. ¿En qué manera? En la acción, en la demostración. Porque no solamente en este camino es aprender a hablar bonito, es demostrar que esas palabras bonitas que están saliendo de nuestra boca es una realidad en el modelo de vida. De esta forma sí se puede hablar de integridad. No es solamente conceptos, sino mostrando bíblicamente qué era lo que quería decirle Pablo a Timoteo, qué era lo que quería decirle Pablo a Tito. Mira, no trates de llevar o de que la gente te vea como alguien súper iluminado. No te esfuerces, no hagas eso. Trata de que lo que enseñas sea una realidad en tu vida. Eso es sencillo. Enseña poquito si quieres, pero eso poquito que enseña tiene que ir fusionado a un estilo de vida para que pueda ser creíble. Ahí es donde las personas te comienzan a tomar en serio, te comienzan a oír de verdad. Por eso está pasando que mucha gente no es efectivo en su prédica, porque está bien en la teoría, muy bueno, pero en la práctica, y la gente escucha, se da cuenta, la gente observa, la gente aunque no anda por ahí diciendo nada, están observando, están poniendo cuidado de cómo está viviendo, si lo que realmente está viviendo es una verdad en su vida primero. No hace falta tratar de buscar la manera de convencer a la gente, no, esas palabras van a salir con una unción, van a salir con un respaldo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a usarte como un canal de bendición, porque el Espíritu Santo sabe que eso que tú estás predicando primero es una verdad para ti. Por eso es que la prédica de mucha gente no es creíble. Por eso es que la gente muchas veces habla y habla y habla y habla y nadie lo escucha. Entonces tú dices, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Bueno, porque la gente algo lo hace ver, lo hace creer a la gente que ese hombre que está hablando ahí no es sincero, que esa mujer que está hablando ahí no es sincera. Y pareciera que tuvieran como un termómetro, ¿no? Para medir que solamente esa persona lo que hace es puro hablar por hablar. No hay nada de sinceridad en sus palabras. ¿Por qué? Porque no hay integridad. ¿Qué tal? Ese es como el doctor que trata de salvar a un paciente de cáncer en los pulmones. Y de repente tú ves a ese mismo doctor en los pasillos o en el estacionamiento fumando cigarrillos. ¿Verdad? Tiene sentido tratar de salvar a otro, pero tú te estás haciendo daño porque tú no estás cuidando. Entonces tú estás enseñando una palabra, tú estás tratando, porque no es que lleves, es que tratas de llevar libertad, tratas de llevar restauración a otro, pero el hecho de no vivirlo
Y aquí esto es complicado porque tratando de salvar a otro, tú puedes quedar afuera. Tratando de que la gente haga lo que tú dices, pero no estás poniendo cuidado de hacer lo que Dios dice. Tienen que estar ahí sincrónicamente ordenados. ¿Qué cosa, pastor? El pensar, el actuar, el hablar. 3 cosas: lo que piensas, lo que hablas y cómo actúas. Cuando la gente te vea actuando de manera coordinada, como hablas y cómo piensas, entonces la gente va a comenzar a darte a observar que tú eres una persona digna de confianza. De lo contrario, no. Porque si hoy me vas a decir una cosa y mañana me vas a decir otra, ya va, espérate un momentico. Tú me dijiste ayer, no, yo no te dije eso, tú me entendiste mal. Ay, papá. No, porque está mal la situación así. Escuchen, la integridad nos une interiormente y nos permitirá a nuestros labios violar el corazón. Cuando la integridad sea el árbitro, seremos congruentes. Nuestra conducta reflejará nuestras creencias. Ahí tenemos que ser congruentes o coherentes. ¿En qué forma, pastor? Bueno, que nuestra conducta tiene que reflejar nuestras creencias. Esto, aparentemente esto iba a ser un tema bastante suave, ¿no? Íbamos a hablar suavecito, pero seguimos hablando con sabrosura. Escuchen, nuestras creencias se reflejan a través de nosotros. No habrá discrepancia entre lo que parecemos ser y lo que nuestra familia sabe de nosotros o sabe de lo que somos, ya sea en tiempo de prosperidad o de adversidad. Esto es muy importante, mi gente. La coherencia que tiene que haber entre lo que piensa el corazón y lo que habla la boca. Tiene que haber una coherencia, tiene que haber precisamente porque nuestra conducta tiene que reflejar lo que creemos. Repito esto, yo creo que esta frase hay que anotarla en una parte así visible para que todos podamos efectivamente leerla a cada momento. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Qué frase se refiere? Bueno, nuestras creencias se reflejan a través de nosotros. Nuestra conducta refleja nuestras creencias, lo que creemos, lo que profesamos, lo que predicamos, nuestra conducta. Estos son principios de integridad, mi gente. Por aquí llega un mensaje y dice: el que anda en integridad hace justicia y habla verdad en su corazón. Amén. Qué bueno, alguien está entendiendo el mensaje. Vamos a leer un texto bíblico en el libro de Zacarías. Vamos al Antiguo Testamento, allí para leer en los profetas menores. Allí el capítulo 8 de Zacarías. Y vamos a leer el versículo 16 y 17. ¿Cómo diría esa versión allí? En esta versión dice: estos son mis mandamientos. Digan siempre la verdad. Procuren hacer la paz y traten a todos con justicia. No hagan planes malvados en contra de sus semejantes, ni hagan juramentos falsos, porque todo eso lo aborrezco. Yo soy el Dios de Israel y les juro que es así. En esta versión lo diría así: estas son las cosas que habéis de hacer. Hablar verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas yo aborrezco, dice Jehová. Eso es más o menos para que tengamos claro el concepto de Dios, qué opina Dios con el tema de la integridad. La integridad predetermina lo que seremos en tiempos de prueba, sin importar la circunstancia. La integridad es el factor fundamental que distingue a una persona feliz de un espíritu dividido. Nos libera para ser personas completas a pesar de lo que surge en el camino. Por eso decimos que a pesar de lo que se presente en nuestra vida, cuando hemos establecido una serie de principios, bueno, vamos a ser, digamos, fieles a esos principios, vamos a tener una congruencia o una coherencia ciertamente con lo que hemos decidido creer. Vamos a leer Lucas capítulo 16 versículo 10 para que veamos qué dice la Biblia al respecto. En esta dice: si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Y que conste que es en la Biblia donde está escrito
que el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. O sea, una persona que lo van a poner o que lo pusieron a manejar algo, a administrar algo allí, pero poca cosa. Bueno, esa persona que es fiel en lo poco o que es íntegro, que es sincero, que es honesto en lo poco, bueno, lo podemos poner donde hay bastante porque también va a ser honesto. Porque aquel que es deshonesto, que no es íntegro, en las cosas pequeñas, tampoco lo va a hacer en las cosas grandes. ¿Cuál es la garantía de que puede ser fiel en las grandes cosas si no fue capaz de ser fiel en lo poco? Mire, aquí hay que aclarar algo tremendo, porque quien no ha sido fiel, por ejemplo, administrando una célula, ¿cómo lo vamos a poner a administrar o a guiar una iglesia de tanta gente si él no fue capaz de bregar porque por alguna razón no pudo mantenerse allí haciendo ese trabajo con fidelidad, con responsabilidad, con disciplina, hasta que Dios, porque si Dios me puso a hacer esto, es porque me está probando. Porque ¿cómo me va a llevar a cosas grandes si yo no fui capaz de soportar o de mantener lo que Él me puso a hacer? ¿Cómo sería eso? Y hay personas que, por ejemplo, no quieren que lo pongan a hacer cosas pequeñas, no, porque ellos quieren ya estar a cargo de grandes cosas, pero ya va. Tú fuiste coherente con aquellas cosas pequeñas que te entregaron, rendiste, administraste bien, perseveraste, a pesar de la dificultad, a pesar de lo difícil, de lo duro que se puso. Porque alguna persona va a una iglesia y la ve llena, por ejemplo, y dice, no, a mí me gustaría ser el pastor de aquí porque yo haría este cambio, yo haría esto, yo pondría aquí, yo quitaría esto y haría esto. ¿Sí? Bueno, como se ve desde afuera sin problema, se puede pensar y creer que se puede manejar sin ningún tipo de problema. ¿Sabe cuál va a ser el detalle? Cuando los problemas comiencen, cuando todo se comienza a salir de control y aquel que le pusieron a administrar algo pequeño y por alguna razón lo abandonó, en el momento que aquella cosa grande también se le ponga difícil, ¿qué va a hacer? Abandonar también. Ya lo hizo. Entonces, ese texto bíblico nos enseña mucho. El que es fiel en lo poco, también cuando lo pongan a administrar bastantes cosas, también va a ser fiel. El problema de mucha gente es que como quiere reconocimiento. Mira, por ahí yo vi un video del japonés y el japonés explicaba que el camino al éxito es lavando la vajilla. Y me da risa porque él estaba explicando esto en un auditorio y la gente no estaba... La gente no le gustó. Sí, porque él explicaba que muchas veces tú ves a alguien con un Lamborghini, un carro, una tremenda ropa y un tremendo empresario y todo eso. Oye, yo tengo que seguir a este hombre para que él me explique la clave del éxito. Y entonces le explicaba que la clave del éxito comienza lavando la vajilla. Y la gente estaba así como diciendo, oye, eso no me cuadra. Lo que quiero decir con esto es que mucha gente no quiere hacer las cosas que son sencillas, donde nadie lo ve, donde no están a la vista del público. No, nadie quiere hacer eso. La gente quiere que lo pongan ahí adelante, donde todos me vean, para yo demostrar que realmente esto camina porque yo lo hice. ¿Qué cosa? ¿Ve? Entonces esas personas no son íntegras, porque si lo pones a hacer eso en donde efectivamente no hay gente que lo vea, no lo va a hacer bien con la misma pasión. Por eso es que alguien que quiera manejar una iglesia donde tenga mucha gente, bueno, hay que llevarlo para una iglesia donde estén 3 ancianas, con el respeto de las ancianas, sí, y dejarlo ahí. Si él es capaz de pastorear esas 3 ovejas ahí, bueno, ahora sí. ¿Cuánto tiempo duraste pastoreando ahí y perseveraste y pagaste tu precio y aguantaste toda esta parte? ¡Qué chévere! Bueno, ahora sí, estoy seguro de que te podemos poner en cualquier parte porque tú demostraste de verdad con tu perseverancia, con tu resistencia, con tu capacidad de aguantar las dificultades. Esas son las personas que pueden ponerlo en lugares. ¿Dónde encontramos personas así? ¿Dónde estarán esa gente que son capaces de soportar, de hacer un trabajo donde nadie lo ve, detrás de cámara, donde no están a la vista del público? ¿Dónde encontramos gente así? Porque la mayoría de personas que podemos ver en muchos lugares lo que quieren es que se prendan esas luces y esas cámaras, y ellos ahí. Por eso es bueno prestar atención a lo que dice el Señor. El que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Lo que está queriendo decir este texto bíblico, que es que el fiel en lo poco tiene la autoridad suficiente o la capacidad o la integridad para ponerlo
en un lugar importante, porque demostró que realmente es íntegro, es digno de confianza. Ahora, en la Biblia, la integridad se refiere a la honradez, sinceridad y consistencia en las palabras y en la acción. Es una cualidad fundamental para agradar a Dios y reflejar una vida alineada a sus principios. Implica una profunda autoconciencia y la voluntad de ser auténtico. Por eso es que esta conferencia es importante, porque por acá dimos una conferencia que tiene que ver con el orgullo, dimos una conferencia que tiene que ver con la hipocresía, y si no damos esta conferencia, vamos a dejar las cosas por la mitad. Y el deseo de digamos, el objetivo de esta conferencia o de esta programación es bendecir, pero hacer el trabajo completo. Amén. Quiero hablar algo acá poderoso, y es el significado bíblico de integridad. Se puede resumir en los siguientes puntos. Vamos a desarrollar estos puntos de lo que es el significado bíblico de la integridad. Ahora bien, lo primero, o el primer punto que quiero resaltar acá, es que la integridad tiene que ver con ser honestos y sinceros. La integridad implica hablar y actuar de manera honesta y sincera, sin ocultar la verdad ni engañar a otros. ¿Qué otra cosa, pastor? Bueno, consistencia entre palabra y acción. Una persona íntegra vive según lo que cree y dice, mostrando coherencia entre su fe y su comportamiento. ¿Cuál es la otra, pastor? Bueno, alineación con los principios de Dios. ¿Cómo es esto? La integridad se basa en los estándares de verdad y justicia de Dios, buscando vivir de acuerdo con su voluntad. Y la otra sería reconocimiento de errores, disposición a cambiar. Esto es muy importante. La integridad no es perfección, pero implica estar dispuesto a reconocer los errores y trabajar para mejorar. Creo que este es uno de los más importantes, porque hay que aclarar, cuando hablamos de integridad, no estamos hablando de perfeccionismo. Eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. La integridad es fundamental para una relación íntima con Dios, permitiendo a la persona caminar con confianza en su presencia. ¿Por qué esto es importante? Porque fíjate, siempre me he preguntado quiénes son esas personas que por allá en Mateo se dice que el Señor le dirá, nunca te conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Es tremendo porque la gente le dice al Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos. Y entonces el Señor le va a decir, o le dirá, apartado de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Es importante verificar quiénes son ellos, porque el Señor le habla así a personas que aparentemente estaban haciendo su obra. ¿Por qué les habla así? Bueno, por lo siguiente, nunca hubo una verdadera intimidad, nunca hubo una verdadera relación. Lo que pasó allí fue que siempre se le hizo ver a las demás personas que ellos sí tenían comunión con Dios, pero no era cierto. Esas personas se especializaron para orar o hacer oraciones en público que no se hacían en privado. O sea, siempre se trató de hacer algo con el fin de mostrar a las personas que ellos sí eran personas espirituales. ¿Sabe? Hay mucha gente viviendo así, que no tiene una relación cercana con Dios, con el Espíritu Santo, pero ora mucho en público, pero quiere hacer cosas en público siempre. Y si eso no se hizo en privado y se hace en público, ¿cómo le llamaríamos a eso? Eso sería una falsa. Eso no sería ser sincero con Dios, ni con las personas que te oyen. Porque para poder decirle a alguien, mira, busca de Dios, es porque primero, ya yo lo busqué, lo estoy buscando. Me estoy esforzando para buscarlo, porque yo no puedo decirle a alguien, busca a Dios, ora, ayuna o haz tal cosa, y yo no hago eso. Atención, porque mucha gente tristemente está viviendo así. Ahí no hay sinceridad, ahí no hay integridad. Entonces, la integridad es fundamental para la relación íntima con Dios, permitiendo a la persona caminar con confianza en su presencia. Va a haber respaldo, mi gente. Va a haber un respaldo poderoso del Espíritu Santo en aquellas personas que han dedicado tiempo a la oración privada, a la comunión, a la búsqueda.
Señor, ayúdame, ten misericordia. Mira, yo estoy tratando de hacer un esfuerzo por tratar de orar. En veces no quiero orar, pero debo orar porque no solamente porque tengo que predicar, para que me respalde porque tengo que predicar, no, porque tengo que tener una relación contigo. Nosotros vivíamos así. El día que nos ponían actividad en la iglesia, ese día era que orábamos. Y ¿sabe qué le decíamos al Señor? Respáldame, Señor, no me dejes mal. Ayúdame, Señor. Bueno, cuando no aparecíamos en la cartelera, no orábamos, no le poníamos la misma pasión, la misma búsqueda. Es triste vivir así. ¿Y sabe qué? Y si la gente no tiene ningún tipo de actividad en la iglesia, entonces no va a orar nunca, no se va a enseriar de verdad a tener una búsqueda con Dios. Por eso el pastor Harrigan, en una de sus prédicas, decía que todo lo que en oración, que lo que quiere manifestarse en público, que no se ha hecho en privado, es una falsa. Mira este mensaje que llega por aquí. Ajá. Dice, ser íntegro significa dar lo mejor de uno mismo. Significa no tomar atajos cuando nadie nos ve. La integridad en el trabajo también implica asumir la responsabilidad de nuestros errores. Tremendo, ¿verdad? Qué bueno, gracias por esa apreciación que está dando allí. Porque ¿qué pasa? Que muchas veces, como no nos están viendo, los hermanos, la gente de la iglesia, entonces cambiamos de colores, ¿te acuerdas? El camaleón. Entonces hay que mantener la integridad, hay que asumir el error. Mira, yo fui. No le estén echando la culpa a nadie. ¿Sabe quién es peligroso? Alguien como para salvar su pellejo, te eche la culpa a ti. Y fue él. Entonces no asuma su error porque le da pena o no quiere afrontar las consecuencias del error cometido. Entonces, no, yo no fui. O sea, ese yo no fui que implica que le echen la culpa a otro. ¿Qué estás queriendo mostrar ahí? Que no te importa que le echen la culpa a otro por un error que fue tuyo. No es mejor decir, hermano, mire, fui yo que me equivoqué. Fui yo, perdónenme, no puede. O sea, pensé que se podía hacer así. Ahora veo que generé un daño aquí. No sería lo más acertado. Entonces es importante esto porque, mire, se están viendo muchísimas cosas. Mucha gente, por ejemplo, la semana pasada lo decíamos. Vamos a repetirlo. Porque cabe aquí en lo que estamos enseñando. Fíjate, hay gente que dice, mira, bueno, vamos a hacer esto, pero ya va, pero ¿cuál es tu verdadera motivación para hacer eso? ¿Qué quieres hacer? ¿A quién le quieres lucir? Voy a contar un testimonio rapidito. Una persona que estuvo pastoreando una congregación por mucho tiempo tenía mucho problema con su esposo. Y entonces eran discusiones muy fuertes. Discusiones pero muy fuertes, al punto que casi se iban a las manos. Eso como que se volvió para ellos como un estilo de vida, una costumbre. Y un día, esta persona tuvo una discusión pero bastante acalorada con el esposo y la congregación estaba en su casa. Todos los hermanos estaban afuera. En ese día había servicio de oración y los hermanos de la iglesia estaban orando afuera y ellos estaban discutiendo adentro de la habitación porque había una habitación que estaba en la parte de atrás que era donde ellos vivían y la otra parte de la casa era la congregación. Y mientras que los hermanos oraban allá afuera, ellos estaban discutiendo adentro. Entonces la discusión se termina y la hermana sale y agarra el micrófono y entonces comenzó a ministrar. Mire esto, comenzó a ministrar. Bueno, hermano, Dios le bendiga, levanta tu mano, vamos a adorar a Dios y todo este tipo de cosas. Ella cuenta que el corazón se le movió de una manera extraña. Sintió que el corazón como que se le aceleró, más de lo normal. Y ella comenzó a pensar y a sentir que le iba a dar un infarto. Y en ese momento se asustó. Y el esposo, ella cuenta que el esposo estaba al lado de ella y le dio el micrófono al esposo. Y retrocedió unos pasos atrás. Y comenzó a decirle al Señor, Señor, perdóname. No me vayas a quitar la vida aquí. Sé que lo estoy haciendo mal. Mis hijos están pequeños. Señor, y comenzó a orar. Y comenzó a decirle, Señor, ten misericordia de mí porque yo ahora entiendo que esto no es un juego. Ahora entiendo que esto es serio. Escuche esto. Ahí en el capítulo, creo que es el capítulo 5 de los Hechos, habla de una pareja, ¿te recuerdas? Zafira y su esposo, que murieron porque le mintieron al Espíritu Santo. ¿Tú te imaginas que eso estuviera pasando hoy? Hay que tomar en cuenta que Dios no está muerto, no es un yeso que está ahí, que no hace nada, que no ve, que no siente, no.
La Biblia dice que Dios se está moviendo dentro de nosotros, en medio de la alabanza de su pueblo, y está observando qué es lo que realmente nosotros estamos haciendo. Entonces, fíjate, y si pasara lo que pasaba en el Antiguo Testamento, que en el Antiguo Testamento el que entraba en el lugar santísimo, no en una condición apta, lo sacaban muerto de ese lugar, que el sacerdote incluso tenía que tener unas campanitas en la parte de abajo del manto que usaba, para que los que estaban afuera se dieran cuenta por el movimiento de las campanitas que el hombre estaba vivo y que tenía que entrar con una cabulla, porque si se moría dentro nadie podía entrar a buscarlo, porque el que entraba se moría. Si él entraba en una condición indigna, impura, a ese lugar a hacer sacrificio o hacer algo allí, quedaba muerto allá adentro por la presencia de Dios. Entonces tenían que jalarlo con esa cuerda. Si la campanita no sonaba, tenían que jalarlo por esa cuerda, porque nadie podía entrar a buscarlo. No podía entrar nadie en el lugar santísimo en una condición no apta. Entonces, ¿cómo usted puede montarse en un púlpito y yo en una condición no apta, bravo, con resentimiento, con odio, con rencor, con falta de perdón? ¿Cómo te vas a subir ahí así? ¿Y si te da un infarto allí? ¿Y si te da un paro respiratorio ahí? Y eso no ha pasado en muchos lugares o con muchos de nosotros, porque realmente Dios ha sido bueno y nos está dando chance para la reflexión, para hacer los cambios, para hacer todo lo que efectivamente tengamos que hacer. Le voy a decir algo, quiero desarrollar la parte de cómo fue la vida de Job. Quiero desarrollar esto y no te me muevas, porque esto se va a poner bueno.